Si pudiéramos, entonces ya no sería una predicción estadística, sería un argumento lógico. La lógica resulta ser un subset de la estadística, ¿no? El interés que tiene es que ya dijimos, si la conciencia tiene forma de red, bueno, cómo se forma esa red, cómo se forman estas estructuras de árbol, que al fin y al cabo van a estar asociadas a comportamientos. Ecoubicaciones, un podcast de filosofía. Bienvenidos al episodio piloto de Ecoubicaciones. El episodio de hoy es quizás poco representativo del resto del podcast, en parte porque supone un experimento. Aún estamos resolviendo problemas técnicos y buscando los tonos y los ritmos. Pero también en parte por la temática, porque abarca 3 entregas del blog en lugar de una sola, que sería lo habitual, y porque se trata además de las 3 entregas más densas y complejas, la 36, la 38 y la 40, en las que describo qué aspecto creo que tendría una máquina consciente. Soy Edu Rodríguez y hoy me acompaña Germán Stechak, un amigo al que conocí en mi primer trabajo como programador hace casi 20 años y que procedía, como yo, no de la informática sino de la filosofía. Para empezar, le pregunté si podía hacerme un resumen de las ideas principales que íbamos a discutir. Esto es lo que me respondió. Yo ya te dije, más que resumen, tomé un par de cosas, mis propias valoraciones, diría. Entonces era extraer las cosas que me parecieron más importantes, que me ayudaron a entender, porque una de las cosas que dijiste, sí que concuerdo, es que es la idea de buscar una explicación de la conciencia que sea comprensible. O sea, que uno pueda llegar a entenderla, sospecho yo, sin que necesariamente estemos dando cuenta de la conciencia en sí, digamos. Ahí es un poco el rastrear el funcionamiento. Ahí es donde yo utilizo la palabra dispositivo. Eso es la idea de dispositivo, es eso. Vamos a encontrar algo que funcione como un mecanismo, pero no en el sentido mecanismo clásico, digamos, que funcione en sí mismo de forma determinada, determinísticamente y demás, sino una conciencia que no necesite una guía. Ahí hay un problema que aquí yo llamo problema reflejo. Siempre ha habido, con respecto a la conciencia, la pregunta si los otros son conscientes o no. Y sin embargo, cuando uno intenta empezar a pensar la conciencia, lo común es que se piense como si fuera un otro, donde hay otro que es el que está pensando, que es el que está guiando, que es el que está decidiendo. O sea que por fuera el otro no parece conciencia y por dentro aparece ahí una idea de otro. Entonces, la idea de dispositivo es lo que rompe. Cuando utilizan el concepto de dispositivo, es romper con el sujeto, es romper con el yo. Al hilo de que sea un dispositivo, que también estoy de acuerdo. Yo me gusta la palabra dispositivo. Yo estaba usando personalmente mecanismo, pero bueno, es verdad que mecanismo puede tener otras connotaciones, que a lo mejor dispositivo es una palabra más neutra. Pero la idea es describir la conciencia en términos no abstractos, en términos que no necesiten ser a su vez definidos más y rotos en pedazos más pequeños, sino que podamos hacerlo de un modo relativamente formal que pueda teóricamente implementarse en un ordenador, ¿no? Para llevar la conversación a este tipo de elementos más tangibles, que luego podemos decir, no, esto no es la conciencia, esto lo que has descrito es otra cosa. Vale, de acuerdo, eso puede pasar, ¿no? Pero al menos ya tenemos un lenguaje sobre el que decir, bueno, te puedo preguntar, vale, entonces, ¿qué dices que falta, ¿no? Y entonces ya estamos, podemos utilizar esto como parámetros que te ayudan a definir qué es lo que falta, etcétera, etcétera. Pero está el problema de la conciencia misma no tiene definición formal y si hubiera una definición formal sería la descripción de un dispositivo. Entonces, de algún modo, esto está intentando ser una definición de la conciencia. De nuevo, puede serlo, puede no serlo. Y al final, el juicio entonces tendría que recaer en podrían ser 2 elementos. Uno, que sería esa visión desde fuera, de decir, si ponemos este dispositivo en funcionamiento, obtenemos un comportamiento que parece consciente, que luego ahí podrías entrar en el problema de los zombies filosóficos y todo esto, pero bueno, dejando eso al margen, ¿no? Podría ser un criterio, podrías decir, venga, esto produce comportamiento, o creo que puede producir un comportamiento que parezca consciente. Y la otra opción es la de esa visión interior, de decir, cuando yo pienso en la conciencia y estoy hablando de la conciencia, ¿hay algún área que no estaría cubierta por esta explicación o por esta definición, ¿no? Por la descripción del dispositivo? Sí, vos ahí nombraste, bueno, la idea de plasmar esto en un programa de computación. Yo
Bueno, iba a decir, se intuye de los artículos, por experiencia, por conocerte antes, sé que empezó siendo esto un programa. Pero la idea del mecanismo también es, quizás va a esta última que decís, es pensar. O sea, el mecanismo también te ayuda a pensar la conciencia. Claro, los primeros reparos que te hicieron, apenas empezaste, era eso. Claro, no hay una definición de conciencia. Dice, ¿a qué conciencia te refieres? Así empezamos siempre. Y sí, estoy con vos ahí, en lo que sí. Bueno, no empecemos a definir y decir, bueno, de esto no, de esto no, esto no. Hagamos un dispositivo y de ahí saquemos la conclusión a ver qué se parece esto a una conciencia, qué no. Por eso la idea de una inteligencia artificial, yo creo que eso está desde el comienzo. Quizás no era tanto hacer una conciencia artificial, sino entender la conciencia. En la historia, digamos, sí que estos dispositivos que hoy son base para la inteligencia artificial actual, no eran tanto la posibilidad de que una computadora pensara, sino a ver qué había de lógico en el pensamiento o no. Y ahí, digamos, por supuesto, la idea que más resalto es la idea de red. Y es esa, a ver qué estructura le vamos a dar a esa conciencia, ese algoritmo y demás. Yo intento trabajar el concepto de red desde el punto de vista que a mí más me interesa, y es cómo las redes no solamente estructuran el conocimiento de cierta forma. Vos trabajas muy bien dependiendo de la ubicación, la distancia entre los diferentes nodos y demás, sino el hecho de que una red se conecta con otra red incluso desde diferentes puntos. Es decir, las redes no van a tener un punto central, un extremo, no va a ser una sola línea, sino que lo que te permite pensar una estructura de red es inmediatamente esa idea de hay una conciencia interna y un mundo externo. Posiblemente haya redes que nosotros construyamos internamente y el mundo que sea una red de redes. Ahí hay redes con diferentes extensiones, redes con diferentes complejidades, redes con diferentes niveles temporales. La red creo que es una estructura básica. Es una estructura básica cognitiva, evidentemente el cerebro es una red, etcétera, etcétera. Pero creo que es más básica que simplemente a nivel cognitivo. También en cómo está estructurada la materia o cómo está estructurado el universo, hay un elemento de red. Y creo que tiene que ver con la naturaleza del espacio. O sea, cuando el micelio se expande en forma de red, está intentando con la mínima cantidad de materia, porque el micelio está intentando alimentarse al mismo tiempo que crece y tiene que encontrar nutrientes. Entonces, para eso tiene que explorar el espacio a ciegas. La forma más eficiente de explorar un espacio tridimensional es como red, no hay otra. Porque si tú intentas expandirte en volumen, se te acaba la materia muy rápidamente. Esa restricción de la geometría espacial fuerza a que se encuentren las redes por todas partes, ¿no? Haces eso es el otro aspecto de la red, que la red se define por su posibilidad de crecer, su plasticidad, es decir, con los nodos. Siempre ahí, bueno, eso ya entra, no están en tus posts, sino lo incorporo yo, el concepto de rizoma. Es esa red donde los nodos ya, o sea, de vuelta, no hay un nodo central, no hay centros, la red es superficial, digamos, hay un elemento emergente ahí que no... Entonces, echando un poco para atrás y pensando en que alguien esté escuchando esto y no se haya leído los posts o los haya leído por encima. El concepto de red está relacionado con la conciencia, pero entro un poco a describir cómo se forma esa red, ¿no? La idea de que la forma de estructurar relaciones causales sería... Sí, y va a ir ahí. Entonces, entrar ahí es la estructura de red. Claro, luego, si querés, ahora ya estábamos hablando del crecimiento, la plasticidad, eso yo lo veo más externamente, pero luego está a ver, bueno, cómo se construye esa red. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta la inteligencia artificial, que son ya redes, los modelos más exitosos, claro, hay un primer paso donde el modelo se entrena y ahí se construye la red, y un segundo paso donde el modelo se aplica. Y esa, digamos, si bien se puede variar el modelo, pero realmente se distinguen muy bien esos dos momentos dentro de cualquier despliegue de un modelo de IA.
Y sin embargo, en esta red están sucediendo las dos cosas al mismo tiempo. Eso es lo que tiene cuando hablamos de crecimiento, plasticidad. Es decir, no hay ya un modelo. Podemos pensar que eso sea aquello que nos viene dado por la biología y luego está lo que nosotros podemos, quizás, pero desde luego hay muchos ejemplos que podemos dar. La parte biológica ya podemos nosotros retorcerlo. Yo diría que la parte biológica está mediada. Sí. Es susceptible de estar mediada. Y creo que hay montones de elementos en nuestro comportamiento que vienen de la parte biológica y que a lo mejor están o poco mediados o no mediados. Pero eso no significa que incluso esos no sean susceptibles de verse mediados. Creo que ahí está el elemento especial de los sistemas nerviosos centrales. Sí, y evidentemente la otra cosa que es diferente es cuando se entrena un modelo de IA, hay un otro, que no es la IA, que ha hecho una evaluación. Ha dicho, esto es esto, esto es esto, esto es otro, y ahí es donde se entrena el modelo para que por lo menos esas soluciones se correspondan. Y acá de vuelta, no hay un otro. Eso es, o sea, somos nosotros que estamos haciendo esas evaluaciones y de cómo se corroboran, porque claro, cuando yo puedo, ¿entendés? Decir, bueno, en esta fotografía esto es un rostro, esto es un rostro, esto es un rostro, y así la IA termina reconociendo rostros en imágenes, que a todo eso sí que es algo muy de la biología, que está mediado, pero sí que es algo que tenemos, que se despierta de ese modo. Por eso es muy difícil de programar, por eso tiene que ser una IA la que encuentre el modo, porque para nosotros poder describir qué pasos damos para reconocer que algo es un rostro, nos cuesta muchísimo, porque no es consciente, no es algo que nosotros hayamos deliberado al respecto. Bueno, lo que comentaba es eso, que ahí esa evaluación se da al fin y al cabo con el comportamiento. Ahí entra lo que yo veo dentro de la explicación que vos has dado. Bueno, esta red al fin y al cabo se va a objetivar, podemos decir, en diferentes comportamientos. ¿Y qué funciona para definir esos comportamientos? Y acá ya empezamos a ver cómo se construyen estas redes. Bueno, yo he encontrado a muy alto nivel, así, una serie de ítems. El primero que pues aquí sería la frecuencia. Sí. Es decir, no, aquí no hay, digamos, nada. Incluso están un poco desordenadas con respecto a lo que están en los propios artículos. Sí que veo que el concepto, el dispositivo que has armado, puede construir una red muy fácilmente, que esa es otra de las características que esperamos de la conciencia, que sea un comportamiento que sea fácil de ejecutar, que no es una deliberación así. Bueno, el ejemplo más obvio se da en algunos modelos ya que están muy desarrollados de inteligencia artificial, como los de ajedrez, que la capacidad humana para decidir una movida no es abrirte al abanico de todas las opciones y juzgar ahí con sopesando ciertas variables y decidir ahí. Entrar además en el terreno de la experiencia, la intuición, otras características, una evaluación más inmediata. Y creo que cuando la gente se rebota ante la idea de hablar de una conciencia computacional, están pensando en este tipo de modelos generalmente. Están diciendo, no, los seres humanos no somos máquinas que están constantemente evaluando y haciendo cálculos, ¿no? Y un poco a eso iban esos primeros posts en los que hablaba de la máquina de Turing, etcétera, que no hace falta entrar en eso y no es necesario para la conversación, pero sí que era un poco esa idea de decir, bueno, computación, cuando hablamos de que la conciencia pueda ser un dispositivo, pueda insertarse como parte de un proceso en un ordenador, no significa necesariamente que estemos hablando de este tipo de cálculos. Entonces, eso lo desarrollas, entiendo yo, a partir de ciertas frecuencias que pueden llegar a construir algunas estructuras de árbol dentro de esa red. Es decir, hay que tener en cuenta que la red, cada nodo tiene su valor dependiendo de la ubicación. Eso lo hemos hablado, o sea que eso es otra característica que tiene la red, es decir, que no tiene un valor en sí misma, sino que un nodo tiene su valor en relación a qué otros nodos está relacionado y con qué otros nodos no está relacionado. Y cuán lejana es esa relación si uno tiene que ir saltando de nodo en nodo
para, por ejemplo, buscar la relación entre dos categorías diferentes. Y la forma de construir estas pequeñas, o sea, estas diferenciaciones, entonces, el primer funcionamiento que yo veo que está descrito es esta idea de buscar frecuencias que darían estructuras de árbol. Claro, aquí es muy difícil de explicarlo verbalmente, pero sí te lo dejo ahí. Sí, lo puedo intentar yo. Sí, sí, dale. Hablar un poquitín del ejemplo que pongo en el post, que es el del bar. El ejemplo de hay un grupo de personas que están entrando en un bar y el bar tiene un portero y deja entrar a unas personas y no deja entrar a otras personas. Entonces estamos intentando averiguar qué lógica está utilizando. Y hay una relación intrínseca entre lógica y causalidad, porque al final lo que estamos intentando hacer es predecir, cuando vemos llegar a una persona, si le van a dejar entrar o no le van a dejar entrar. Y para eso estamos simplemente observando las características de la gente que llega, ¿no? Y hay gente que llega por la izquierda y hay gente que llega por la derecha. Y eso no parece ser una de las causas que les van a llevar a poder entrar o no poder entrar, porque vemos que la gente que llega por la izquierda le niegan la entrada el mismo porcentaje de veces que se la aceptan. Es decir, que la categoría de venir por la izquierda parece no ser relevante. La lógica que el portero está utilizando es que deja entrar a las mujeres gratis y a los hombres les cobra. Entonces, si alguien llega un hombre con dinero, le deja entrar. Si llega un hombre sin dinero, no le deja entrar. Si llega una mujer, sí le deja entrar, ¿no? Esto es algo que yo observé, sucedía en muchos bares de Tokio, ¿no? Que además es interesante en sí mismo porque revela toda esta relación, ¿no? de Japón y con el sexo y todo lo demás. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero si tenemos esa lógica, tarde o temprano, observando suficientes instancias, nos vamos a percatar de que hay una disparidad estadística en lo que respecta al género y al dinero. Y entonces vamos a ver que esos dos son factores, que todos los demás factores, si venían por la izquierda o por la derecha, si llevaban un paraguas o no llevaban un paraguas, todos los demás factores eran irrelevantes. Y luego el truco, un poco, el mecanismo truco que utilizamos es el de tomar esa categoría donde se da una disparidad mayor y dejar colgar el resto de posibilidades en disputa de ella y ver qué es lo que sucede. Y hacer eso de forma recursiva con tantas categorías como haya. Entonces, ahí es donde podemos llegar de una forma fehaciente, que además funciona de una forma determinista, a encontrar esas lógicas causales que nos dicen, estos son los elementos que causan esto que sucede después. Yo ahí te dije que yo no llamaría eso causalidad, yo llamaría eso correlación, porque realmente, o sea, ahí vas a llegar a estructuras que no son causales, sin embargo son correlativas. Entonces... me estoy refiriendo estrictamente a sí. qué nos permite predecir algo que sucede después. No entro a qué es una causa, porque eso es una conversación diferente, ¿no? Bueno, eso se resuelve muy fácil no usando la palabra causalidad, por ejemplo. Pero cuando lo que tienes es un intento de dilucidar de los antecedentes, cuáles son los consecuentes, es un poco difícil no llamarlo causalidad. Pero bueno, da igual. Es una cuestión de palabras. En cualquier caso, esta estructura que nos permite, por un lado, adivinar cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que suceda algo, aunque es estadística, acaba derivando en lógica, que creo que es algo que me parece interesante por sí mismo, porque la lógica en general, ¿no? Solemos hablar de ella en abstracto como que es su propia cosa, que no es derivada de nada, de hecho se usa la lógica para fundar la matemática, por ejemplo, ¿no? Pero aquí estamos hablando de que la lógica tiene un fundamento que es estadístico, ¿no? Sí. Que de hecho, por lo que respecta a estos conocimientos predictivos, no tienen por qué derivar necesariamente en lo que entendemos como lógica. Si, por ejemplo, no tengo todos los datos, yo no veo que los hombres le están dando dinero al portero, entonces yo no veo el factor dinero. Lo que voy a poder hacer es sacar una conclusión estadística de que los hombres entran en un porcentaje de veces y no en otras. Pero no voy a poder decirte por qué, ¿no? O si veo que el cielo está oscuro y generalmente en menos de 24 horas eso resulta en lluvia, te puedo decir, bueno, pues a ver, un porcentaje, ¿no? Y eso hasta el día de hoy
seguimos sin tener, ni tendremos nunca jamás, ¿no?, todos los datos necesarios para poder hacer una predicción del 100% de si va a llover o no va a llover, ¿no? Si pudiéramos, entonces ya no sería una predicción estadística, sería un argumento lógico. Pasaríamos a hablar de lógica. Entonces, la diferencia entre lógica y estadística resulta ser, ¿no?, la lógica un subset de la estadística, ¿no? Todo esto realmente para el tema de la conciencia es un poco... No, a ver, tiene interés. El interés que tiene es que ya dijimos, si la conciencia tiene forma de red, bueno, cómo se forma esa red, cómo se forman estas estructuras de árbol, que al fin y al cabo van a estar asociadas a comportamientos. Ahí, Sí, ¿qué quería añadir? Sí. Una cosa que completa el cuadro es, vale, estábamos haciendo esta observación y podemos generar esta estructura de árbol. Pero lo interesante, que es lo que nos lleva a la red, es el hecho de que yo puedo hacer una observación completamente separada. Y el ejemplo que ponía era, yo puedo observar que los oficinistas ganan más dinero que los trabajadores manuales. Y entonces, como hay una dimensión común entre esa observación y la del bar, que es el dinero, yo puedo ahora unir las dos y sacar la deducción de que la mayoría de los hombres que entran al bar son oficinistas y no trabajadores manuales. En la vida real habría muchísimos más factores, etcétera, etcétera, pero ilustra esa idea de cómo podemos ir construyendo estructuras cada vez más complejas que ya dejan de ser árboles para ser redes. Claro, sí. Lo que pasa es que luego, cuando vos aquí hemos estado planteando la idea de frecuencia y cómo generan ciertos árboles, es que dentro de esas redes va a haber estos caminos. Bueno, después lo vamos a seguir trabajando en los otros puntos, porque el segundo punto ya lo hemos mencionado, que es el de categorización. O sea, al fin y al cabo, ahí este es otro proceso diferente, que no se mira frecuencia, sino es esta idea que vos empezás definiendo a partir de la percepción y cómo, si vamos a describir lo que percibimos, es que estamos percibiendo algo diferente todo el tiempo. Y sin embargo, en estas estructuras de red, las diferencias esas quedan subsumidas en una sola categoría. Ahí. Sí, para poder formar estas estructuras de árbol tenemos que tener esos elementos que estamos uniendo. Sí. Tenemos que diferenciar, para empezar, a la persona que llega al bar de la pared o de su ropa, ¿no? O tenemos que distinguir su género. Tenemos que, ¿no?, todos estos elementos en los que estamos descomponiendo el complejo de la experiencia para poder luego analizar qué elementos se dan con qué frecuencia, ese proceso de ruptura, de partición de la realidad, no es simple, ¿no? Y creo que ponía el ejemplo, no sé si lo ponía en estos posts, lo ponía en otro, que era la historia de Minsky, ¿no? Minsky es uno de los padres de la inteligencia artificial y le dijo a uno de sus estudiantes que para el verano conectara una cámara a un ordenador y hiciera al ordenador describir lo que veía, ¿no? Le parecía algo muy sencillo, o lo suficientemente sencillo como para poder ser hecho en 3 meses. Y a día de hoy seguimos sin que un ordenador sea capaz de hacer esto, ¿no?, de una forma eficiente, ¿no? Pero puedes ver cómo Minsky, como la mayoría de la gente, tiene la sensación de que esa diferenciación de qué es una cosa, dónde están los límites de la cosa, cuántas partes tiene una cosa, eso que lo vemos, como nosotros lo vemos y nos parece que no está procesado, que no ha requerido procesamiento, que es algo que está en el mundo, pero no es algo que, tampoco decimos que no esté en el mundo, pero requiere procesamiento, el poder distinguir el bolso del brazo o a la persona del suelo, etcétera, etcétera. Sí, de hecho, cuando se generan modelos de la IA, algo que no se menciona mucho, es que hay que definir una ontología. Eso es básico. Hay cosas en la IA que las pueden desarrollar, digamos, volvemos al ajedrez, que al llevar ya tanto tiempo se pueden distinguir, digamos, hay modelos de ajedrez donde vos le podés enseñar con un montón de partidas que ya se jugaron, o le podés dar las reglas básicas y que aprenda por sí misma. Y sin embargo, en todos los casos, vos le tenés que decir, hay un tablero, hay piezas, hay reglas, porque si no, no vas. O sea, entramos, o ya sería una locura decirle, bueno, adivinar las reglas, cuando en realidad es mucho más sencillo dárselas. Hay gente que utiliza los modelos de lenguaje para jugar al ajedrez y resulta que son medio malos, o sea, empiezan bien y después terminan como inventando movimientos, cosas, en la medida en que la partida se aleja a otras partidas que se han jugado, y en realidad es un problema de ontología. Claro, un programa de ajedrez tiene muy claro
Por ejemplo, ahí tenés un caso donde el ajedrez puede ser pensado como un lenguaje. Al fin y al cabo vos tenés un montón de textos donde te relacionan una serie de símbolos que vos sabes que es A3, a B2, o sea, el típico cómo se transcribe una partida. Entonces es eso, ahí se está dando un problema de ontología porque el lenguaje tiene otra ontología que es la propia del lenguaje, no tiene la del ajedrez. Otro ítem en de cómo funciona y cómo se construyen las redes es un concepto de equilibrio, en el cual se busca dentro de la red cierto orden, cierta predictibilidad. ¿Okay? Y si te fijas, están relacionados en sí, porque la categorización tiene que ver con la frecuencia. Al fin y al cabo, hay una frecuencia donde yo llego a decir, bueno, esto es lo que tienen en común y demás. Y acá de nuevo sería una frecuencia, pero lo que me provoca a mí es que dentro de esa frecuencia yo encuentro cierto orden. Un poco lo que en tu ejemplo, si entraban por izquierda o derecha, al fin y al cabo yo lo descartaba porque me daba cuenta que era aleatorio. O sea, que ahí no había el orden. Entonces se refuerza aquellos comportamientos que parecen más ordenados, que al fin y al cabo también tienen que ver con cierta frecuencia. Y estamos en ese nivel, o sea, porque aquí no es el orden en sí. Pues un valor puede ser, yo me creo que soy diferente y estoy cambiando todos los días de gusto, de lo que sea. Bueno, ese es mi orden, o sea, a eso voy. No hay ahí O sea, una idea de homogeneidad, no necesariamente. O sea, pero no es que primero se da el proceso de categorización, entonces vemos a las personas, las dividimos en pedacitos, un pedacito es el bolso, otro el paraguas, un pedacito es el hecho de que vienen por la izquierda, otro es el de que vienen por la derecha, y luego estudiamos la frecuencia, sino que el hecho de que tengan un bolso o tengan un paraguas lo noto en la medida en que me conduce a generar esa frecuencia. Es un feedback loop en el que, ¿no? Exacto. Es un proceso de retroalimentación en el que todos los elementos del sistema de esta red participan en todo momento. No tienes paso 1, paso 2, paso 3, sino que está el paso 4 realimenta el paso 1. ¿No? Exacto, sí. Y el último término sería un poco, hablábamos de áreas de estabilidad. Lo que estamos buscando es qué es lo que me permite encontrar cosas que se repiten. Exacto. Eso es algo que también encuentro como un modo de construir la red y que tiene que ver con esto último, que ya es parte de tu teoría de los valores, que el último punto sería la jerarquía. Claro. Hasta este punto, mientras estábamos construyendo la red, si el dispositivo no tiene sus propias acciones, si no puede participar en la estructura, yo voy a seguir usando causal, porque me cuesta mucho cambiar de vocabulario así ahora mismo, pero estas estructuras causales en las que, porque son predictivas, estamos hablando de primero sucede una cosa, después sucede otra. Si podrías tener un sistema que simplemente está observando y que está realizando estas predicciones. Y creo que esto podría funcionar, podríamos montar un sistema de este tipo, pero esto no sería consciente. La conciencia va a tener que ver con este otro elemento que es el de participar en esa estructura, el de decir, vale, ciertas acciones van a hacer que cambie la predicción. Si yo tengo ahora una predicción de qué es lo que va a suceder si yo no participo, en el momento en el que yo participe, la predicción va a cambiar. Y entonces yo puedo dirigir hasta cierto punto qué es lo que va a suceder, ¿no? Eso implica, entre comillas, con muchísimas comillas, una decisión, ¿no? Digamos, hay que, de alguna manera, decidir, y pongo las comillas porque decidir viene con toda su propia ontología, de que es un yo y que es una voluntad y todo lo demás. Y a eso no es a lo que me refiero, simplemente estoy usando la palabra decidir porque no se me ocurre una mejor. Pero de lo que estamos hablando es, de alguna manera, hay que tomar cuál es la siguiente acción. Hay que intervenir en una estructura o en otra o en ninguna. Y de qué modo se produce ese proceso. De qué modo este sistema, que hasta ahora lo único que ha hecho es predecir, elige, de nuevo, elige lo mismo que decidir, es otra palabra problemática, de qué modo sabe, averigua cuál es la siguiente estructura o la siguiente acción, ¿no? Y entonces aquí es donde viene todo el tema del valor. Sí.
Aquí, bueno, ya sabes que efectivamente usar la palabra elegir es como la palabra causalidad, yo evitaría, porque de nuevo entras en la pregunta de quién elige. Ahí pareciera ser que hay ahí. Pero bueno, como se está pensando, digamos, el dispositivo, ahí hay un problema. Pero como te comenté, yo creo que primero vamos a lo que habíamos dicho antes. El mundo es una red, es decir, que vos al fin y al cabo estás conectando redes con redes, o sea que tu decisión pasa por ese entramado de redes que, por eso me interesa mucho lo que vos definías del valor, sobre todo lo que nos hace único. Es decir, aparentemente este tipo de construcción de redes llevaría un comportamiento estándar. Y sin embargo, precisamente como nuestras redes están construidas de acuerdo a las redes que nos rodean, principalmente la cercanía, porque es nuestra ubicación la que va a hacer las redes. Entonces, bueno, me importa más lo que pasa aquí al lado que lo que pasa lejos. Quizás sí, quizás yo elija que me importe y me entere de las noticias de que pasan Elijas entre comillas. Claro, exacto. Ahí está. ¿Ves cómo tus Mis palabras artículos, mis artículos secretos de comillas, o sea, abuso sí, de las comillas de una manera que casi me avergüenza, pero es que están por una razón, porque todas esas palabras son problemáticas, ¿no? y claro. Bueno, y ahí está el problema también de hablarlo, cómo pones comillas. Quizás si nos vieran, verían cómo se mueven nuestros dedos así, mientras lo decimos. Pero bueno, a ver, vuelvo a decir, bueno, ¿cómo se da voy a usar otra palabra, esas deliberaciones? ¿Cómo la red libera nodos, acerca a otros y demás? Es efectivamente es eso, o sea, como al ser redes, o sea, de hecho, incluso acercándonos a otra red, que sería otra conciencia, al fin y al cabo, no nos acercamos al centro de vuelta, sino vamos en la superficie, y la superficie hay diferentes, ¿no? Y que van variando porque es una red en crecimiento y demás. Entonces, ahí es donde se produce, digamos, una intersección que me gustó mucho la idea tuya de que nos hace únicos al fin y al cabo. Y ahí es donde ese tipo de decisiones parece que hay ahí donde se rompe la homogeneidad, donde se rompe, digamos, Lo replanteo un poco, la parte dale. del valor. Hemos ido construyendo, a través de la observación del mundo, todas estas estructuras que nos permiten decir qué es lo que va a suceder después. Pero tenemos que intervenir en estas estructuras. Y algo que postulo es que esa intervención se da sobre algo precalculado. Es decir, que no hay un cálculo en el que el sistema analiza todas las estructuras en un momento dado para ver en cuál puede intervenir, sino que ya dada su ubicación está precalculado cuál es la estructura más urgente, más importante, cuál tiene prioridad, está priorizada sobre todas las demás. Esto sería un poco lo más eficiente. Si conforme vamos adquiriendo estructuras, vamos también constantemente priorizándolas, organizándolas en importancia. Sería eficiente. Pero además, casa, y de nuevo, hay dos problemas con la palabra valor, que yo la uso todo el tiempo, pero un problema es que la gente tiende a pensar en los valores de la sociedad, en la igualdad, la bondad, etcétera, y estamos hablando de algo mucho más atómico, ¿no? De cada una de esas estructuras causales, que es cada palabra que elijo, el vocabulario, la ropa que llevo, son infinitas pequeños elementos. Cada persona, cada cosa, ¿no? Todo tiene su prioridad. Que tiene una sobre otra, ¿no? La de prefiero el café o el té, pero es que no solo que prefiera cosas dentro de su ámbito, prefiero el tomar café a ir a correr, o prefiero ir a correr no sé, a ir a trabajar. ¿No? Sin tener que recalcularlo, en todo momento me planteas dos cosas, acciones, personas, y puedo darte una preferencia, ¿no? Simplemente que lo que hacemos en cierto modo es como mirar
qué es lo que ya hay ahí. No tengo que pensar y por qué lo prefiero o recalcularlo. Está ya ahí, ¿no? Está ya precalculado. El otro problema con la palabra valor es que se tiende a pensar en valor en cantidad. Una opción es tirar al gato por la ventana y eso tiene una cantidad de -1. Y la otra opción es alimentar al gato para que se calle y deje de maullar. Eso tiene una opción de 0.5, ¿no? No, pero no es así, porque de lo que estamos hablando es de localización. Estamos hablando de de orden, de primero, segundo, tercero, no de 0,5 versus -1, ¿no? Entonces, esos son dos de los problemas de la palabra valor. Pero, de nuevo, pues es una cuestión de buscar un vocabulario. Sí, desde luego es que esta es la parte en la cual la red es donde se abre, es donde está más abierta, aquí es donde empieza a cambiar, pero también es donde nos cuesta pensarlo. Hay una intuición, con toda la parte del valor, parte de una intuición al margen de las redes. Y luego es la cuestión de ver, ahí va, pero es que esta intuición casa bien con las redes. No las tengo todas conmigo sobre el modo en que casarla, pero veo que casa, ¿no? Pero la intuición inicial es la de decir, bueno, yo veo el comportamiento de las personas, cada uno tiene un comportamiento único, pero al mismo tiempo puedes trazar la genealogía de sus comportamientos. A mí me gusta leer y qué casualidad, a mi padre también. Evidentemente, la lectura no es un interés que se pasa en los genes, pero es que además, no solo eso, a mí me interesa leer, pero a mis hermanos, a los dos siguientes, con los que me llevo 10 años de diferencia, les gusta menos. Y a los hermanos con los que me llevo 20 años de diferencia, aún menos. Es como que esa herencia se ha ido perdiendo. Mi padre no ha dejado de leer y no ha dejado de tener interés en los libros, pero cuando yo nací, ese interés era aspiracional. Él admiraba a la gente que leía. Él quería ser como las personas que leían, ¿no? Era una persona que no había tenido acceso al sistema educativo, entonces toda esta parte de la cultura para él era, ¿no? Una parte importante, un valor que estaba tratando de adquirir. Entonces, cuando yo estaba creciendo, no solo lo veía intentando adquirir ese valor, sino que cuando me veía a mí leyendo, me daba un feedback positivo enorme. Uh-huh. Con el tiempo, él ya ha hecho sus lecturas, de hecho accede al sistema universitario, etcétera, etcétera. Entonces, él va perdiendo, no pierde el valor de la lectura, le sigue pareciendo que es valioso, pero ya no es algo que necesita ver reflejado en los hijos, ya no les anima de la misma manera en la que me animaba a mí, ni los hijos le ven a él admirar a personas. Yo solo pongo el ejemplo de los idiomas, ¿no? Si yo hubiera tenido hijos con 20 años, cuando todavía estaba intentando aprender inglés, pues mis hijos seguramente habrían sido políglotas porque me habrían visto admirar a políglotas y yo les habría dado ese tipo de feedback. Pero si lo estuviera ahora, cuando pues ya el tema de los idiomas lo tengo superado, no significa que no lo valore, lo sigo valorando, pero ya no es aspiracional, ya no es una necesidad, ¿no? Entonces no lo traspaso de la misma manera. Entonces, aquí hay unas lógicas. Igual yo ahí añado la estructura mundo, o sea, de decir que son 10 años, 20 años de diferencia, no solamente es la relación con tu padre, sino es también con los que lo rodean y eso, en donde la lectura ha dejado de ser un valor en general. Pero creo que no hace falta añadirlo porque se da solo, en el sentido de si este tipo de valores son transmisibles de esta manera, y no solo de padres a hijos. La idea era que, hemos dicho, no es biológico. La razón por la que la influencia del padre es mayor que la influencia del amigo es solamente porque llega antes y está mucho tiempo contigo. Es más una cuestión de tiempo y de prioridad cronológica. Porque como estamos diciendo que estas estructuras se van formando a lo largo del tiempo, lo que se aprende después tiene que encajar en lo que venía antes. No es una simple modificación de lo anterior. Son estructuras que se van construyendo, ¿no? Entonces, por eso la influencia de los padres es tan importante. Pero eso no significa que sea absoluta, ¿no? Continúa evolucionando a través de todos los demás. Pero a lo que voy es vale, estás sujeto a las valoraciones de todas las personas que tienes a tu alrededor y que de alguna manera son importantes para ti, etcétera. La propia importancia de esas personas procede también de estos sistemas de valorización. Pero ese ser contagioso, ese ser esencialmente, intrínsecamente social, viene de otro y va a otros, ¿no? Yo lo recibo de otro y acabo comunicándoselo a otros.
significa que tiene el potencial de formar clústeres, de formar corrientes. Esa pérdida de la importancia de la lectura tiene que ver con la historia personal de mi padre y de cuando tiene al resto de hijos, y también tiene que ver, evidentemente, con qué es lo que les está recibiendo todos ellos de todo el resto del entorno, ¿no? Pero es el mismo mecanismo. Uh-huh. Claro, sí. Igual por ahí funcionaría de otra forma, porque yo te debo decir, bueno, tienen el hermano que es lector y escritor y no quieren ser como el hermano. Así también. Que... No, eso también es verdad. También hay un elemento ahí de el contramodelo, uh-huh, ¿no? El buscar la propia cosa. Y por eso los hermanos genéticamente gemelos que crecen con la misma familia y bajo los mismos padres, y aún así, mínimas variaciones, somos sistemas caóticos en ese sentido, ¿no? Mínimas variaciones de partida generan consecuencias completamente dispares, ¿no? E impredecibles. Y tienen que ver con eso, con la dinámica entre, pues a lo mejor a uno de los gemelos, por la razón que sea, se le considera el mayor, porque siempre se considera a uno el mayor y el pequeño, da igual, aunque no haya, ¿no? Sí. Y a lo mejor el mayor se le ha considerado al que salió el segundo, pero por alguna forma de actuar, porque yo qué sé, porque tenía la mirada más fija, por la razón que sea, de repente a los padres se les mete en la cabeza que es el mayor, y eso funciona, genera sus propios procesos de retroalimentación, en los que animan ciertos comportamientos en uno de los gemelos que no animan en el otro. Y entonces el otro reacciona. Se van... son sistemas hipercomplejos en los que pequeñas variaciones generan consecuencias enormes. Bueno, yo si querés, ya a modo de resumen, la idea que se puede explicar la conciencia con un dispositivo que sea entendible, pero a su vez que sea fácilmente capaz de establecer ciertos comportamientos, que son los que nosotros asociamos a la conciencia, como la estructura de red alimentada un poco con la IA y la capacidad que podamos esto en algún momento trasladarlo a un algoritmo, es la estructura que mejor responde a esta posibilidad, dado ciertos funcionamientos que yo encuentro como básicos, que son el de la frecuencia, la categorización, el equilibrio y la jerarquía. Si querés añadir algo más o si no, la... Tengo una pequeña objeción al uso de la palabra jerarquía, porque cuando piensas en jerarquía, generalmente piensas en una estructura estática, donde hay una sola dimensión, ¿no? La gente piensa en el árbol, ¿no? En la estructura de árbol o en la estructura de pirámide. Pero aquí de lo que estamos hablando es de que un elemento determinado puede tener una prioridad enorme en unas dimensiones y luego no tener prioridad o incluso tener una prioridad negativa en otras dimensiones. O sea, sí. Ponía el ejemplo de los coches pueden ser muy importantes cuando estoy pensando en el transporte, pero pueden ser algo negativo cuando estoy intentando dar un paseo por el parque, ¿no? Sí, de hecho un poco la idea de jerarquía va más por el lado, el problema que vos planteabas de que uno no toma todas las deliberaciones que hace, sino son comportamientos que ya están casi ejecutados, pero luego la jerarquía en sí entra dentro de lo que hemos dicho, está dentro de una red que está creciendo, que está mutando, que es plástica, entonces por supuesto que no van a tener esas estructuras y a la vez hemos dicho que va a estar en contacto con otras redes que van a modificar esas jerarquías y a su vez se van a retroalimentar con las reacciones, los comportamientos que nosotros vamos a tener a esas modificaciones. Entonces sí, desde ya que parte de explicar ese elegir entre comillas, esa es ahí lo que estamos intentando darle la vuelta ahí. Eso es. Entonces, la conciencia sería un poco, yo creo que ese hilo resolutor que está ubicándose en la red en múltiples ubicaciones simultáneas, porque no estás en la red en un solo lugar, estás en la red con respecto a todas las estructuras posibles que además tienen arcos temporales diferentes, ¿no? Tenemos yo ahora estoy intentando decidir cuáles son las siguientes palabras que salen de mi boca, pero al mismo tiempo estoy en casa a 2 horas de meterme en la cama o estoy en mitad del proceso de escribir el post de la semana que viene y
en montones de otros procesos, ¿no? Con todo tipo de arcos temporales. O sea, estoy ubicado dentro de la red interior en un montón de lugares al mismo tiempo. Es un tema que menciono que me sorprende, es el tema de la secuencialidad de la conciencia, que me sorprende que no sorprenda más, que no se hable más del tema de que la conciencia es secuencial. Tenemos siempre un horizonte, ¿no? Como dice la fenomenología, vemos las cosas a las que puede saltar la conciencia en cualquier momento, pero la conciencia en sí misma tiene un foco y ese foco es siempre único, ¿no? Es unidimensional. Sí, eso es algo que no mencioné, claro. Está esta idea del espacio y el tiempo que están incluidas. ¿Será que no entraron dentro de las valoraciones que yo tengo? Pero sí, eso, la idea de que haya una secuencia que tenga que ver con esta distinción de la conciencia como un único foco, pero a su vez que temporalmente, ahí es donde, ¿cómo dirías vos? ¿Que podría estar teniendo varias temporalidades ese foco o iría saltando de temporalidad en temporalidad? O sea, el foco está ubicado. En cualquier momento dado en la red, estamos dentro de cuáles son todas las estructuras causales dentro de las cuales nos encontramos. Yo pienso, por ejemplo, si pongo esto en código, esto es un hilo que simplemente está, dada la ubicación, yendo a la siguiente acción. Y luego recalcula cuál es la ubicación. Y entonces va a la siguiente acción. Recalcula cuál es la ubicación y va a la siguiente acción. Eso sería todo. Eso sería la conciencia. Esto ha sido Ecoubicaciones. Puedes leer las entradas 36, 38 y 40 en ubicaciones.substack.com y registrarte para recibir nuevas entradas semanales en tu correo electrónico, en las que seguiremos explorando estos y otros temas relacionados.